amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué bueno que estamos aquí una vez más reunidos en este tu programa Acércate a la Fuente en tiempo de Pascua. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, obviamente feliz, gozosa, dichosa, bendecida de poder llegar hasta donde quiera que te encuentres y poder compartir en este espacio donde tú y yo vamos caminando hacia esa fuente de gracia, esa fuente de bendición, esa fuente de liberación, esa fuente de salvación, esa fuente, aleluya, de misericordia. Y ya estamos entrando en este tiempo maravilloso de Pascua y estamos comenzando este mes de mayo, mes de las flores, mes de la radio. Una felicitación a nuestros hermanos en Radio Paz y en Oro 92.5, que son nuestras emisoras hermanas de este grupo RTC. Mayo también es el mes de las madres, por ahí ya nos estamos preparando para celebrar también ese día hermoso con mamá, pero sobre todo para nosotros los católicos y sobre todo para aquellos hijos de María, mayo es el mes de la Madre, el mes de nuestra Madre María Santísima, un mes que particularmente le dedicamos para honrarla, para venerarla, donde el rezo del Santo Rosario, ¿verdad?, está a flor de piel en todos los lugares, así que honremos y veneremos a nuestra Mamá María. Ya no la mujer de los dolores, sino ahora la madre del resucitado. Y precisamente sobre este tiempo de Pascua y sobre nuestra Madre María, es que quiero que hablemos un poquito hoy. Fíjate que durante el tiempo de Pascua, obviamente, nuestra mirada está centrada en la figura del resucitado, en la figura de Cristo vencedor, de Cristo Rey, de Cristo victorioso, la victoria del Señor sobre el pecado, la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Y todas las lecturas nos van llevando también en todos estos momentos, luego de su resurrección, los diferentes lugares, las diferentes apariciones, ¿verdad?, los diferentes encuentros que tuvo, no tan solo con sus discípulos, con sus apóstoles, sino también con mucha de la gente que siempre le seguía. Recuerden que, como dice el evangelista Juan al final de su evangelio, muchas otras cosas pasaron, muchas otras cosas hizo Jesús que no podrían escribirse en los libros. Así que no podemos dudar nosotros de que Jesús se apareció a muchísima más gente y ocurrieron muchísimas otras cosas hermosas. Hubo muchos encuentros, ¿verdad?, con ese Cristo resucitado. Pero precisamente hablando de encuentros, en las Escrituras, en los Evangelios, no se hace ninguna referencia directa al encuentro de Jesús resucitado junto con su Madre María. La tradición, la piedad católica, sobre todo en los pueblos del centro, en los pueblos de campo, en mi pueblito de Ciales, allí todavía ese sábado de gloria, luego de toda la celebración de la vigilia pascual, se hace la tradicional, ¿verdad?, peregrinación o caminata del encuentro, la procesión del encuentro, donde por un lado va, ¿verdad?, la carreta, el carretón con la imagen del resucitado, y por el otro viene el de la madre hasta que se encuentran frente a frente. Yo quiero que hoy nos adentremos un poquito más que en la Escritura, porque ya te mencioné, no hace referencia directa de ese encuentro, pero sí en la tradición y yo diría que un poquito hasta en la lógica. La misma lógica que han tenido
muchos padres de la iglesia, muchos exégetas. De hecho, hay un documento preciosísimo, por ahí creo que pusieron la cita ahorita, se llama La Madre del Resucitado, que escribió nuestro amadísimo San Juan Pablo II, donde el pensamiento a través de los años y a través obviamente de la tradición popular nos llevan a pensar que María Santísima, nuestra amada Madre María y Madre de Jesús, fue la primera en verlo glorioso y resucitado, la primera en encontrarse con el Hijo, luego de tanto dolor, luego de tanto sufrimiento, luego de tanto padecer, luego de haber sentido aquella espada clavada en su alma, en su corazón. Ella que se mantuvo fiel, ella que siempre creyó en su palabra, ella la primera discípula, ella la primera cristiana, ella la primera en recibir la gozosa noticia, la maravillosa noticia de que efectivamente su Hijo Jesús había resucitado al tercer día, según él mismo lo había dicho, lo había predicho. María Santísima, la mujer fiel, María, la mujer de la fe, aquella que a pesar de toda la realidad externa que estaba viviendo, en su interior creía en el Hijo y en las palabras del Hijo. Está muerto, lo vi morir, estuve al pie de la cruz, claro que sí, pero mi Hijo dijo que resucitaría y yo le creo. Es muy difícil porque personas dicen, ¿cómo sabes? ¿Cómo saber el pensamiento de María? ¿Cómo haber entrado en el corazón de la madre? ¿Cómo saber que exactamente eso fue lo que ella pensó? Eso fue lo que ella sintió. Pero es que es lo más sensato y lógico de pensar. Si es la mujer de la fe, la mujer de la fidelidad, es la mujer de la espera y de la esperanza, es la mujer que precisamente sobre todos los demás esperaba la maravillosa noticia de la resurrección del Hijo. Tengo que hacer pausa, cuando regresemos seguimos hablando sobre este interesante tema, Pascua, la resurrección y María Santísima. Acércate a la fuente que calma tu sed. San Juan Pablo II, que te comentaba que tiene un escrito precioso, que precisamente se llama La Madre del Resucitado, donde todos concuerdan que aunque no está explícitamente presente en las Escrituras, María debe haber sido la primera persona en tener encuentro con Jesús resucitado, la madre. Oye, te quiero hablar en términos un poquito acá más humanos. Aquellos que tienen su mamá viva todavía o que recuerdan, ¿verdad? Cuando compartían con ella. Cuando hay una buena noticia, cuando algo bueno nos pasa o nos pasaba, ¿quién usualmente era la primera persona en enterarse de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestro triunfo? ¿Quién era? Exacto, siempre era mami. ¿A quién la primera llamada? A mamá. ¿A quién la primera visita para revelarle X o Y, ¿verdad? Noticia bonita, agradable, buena. A mamá. ¿Quién más que María? La escogida desde siempre precisamente para ser la madre del resucitado, la madre del Señor, la madre del Salvador, la madre del Redentor. Ella recibir la noticia. Mucho de este análisis, fíjate, implícitamente sí se saca de las Escrituras. Cuando nosotros leemos los pasajes en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en el capítulo 20, o leemos Lucas, escuchamos, leemos que muy temprano en el domingo, las mujeres, pero no se menciona a María, las mujeres fueron al sepulcro para terminar de embalsamar
el cuerpo de Jesús, el cuerpo que allí, una vez bajado de la cruz, tuvo que haber sido lavado, tuvo que haber sido limpiado un poco. De hecho, hay revelaciones privadas que presentan incluso a la misma Virgen María lavando y cubriendo un poco con esencias las heridas antes de ser envuelto en aquella sábana que trajo José de Arimatea para enterrarlo en ese sepulcro nuevo. Pero las mujeres iban a terminar, recuerden que había caído sábado, el sabbat, el día, ¿verdad?, de descanso sagrado para los judíos, donde no se podía hacer nada. Por lo tanto, ellas esperaron la primera hora del amanecer, donde ya podían salir para llegar hasta el sepulcro. Sabemos que incluso en el camino, ellas venían preguntándose, ok, nosotras vamos, tenemos la misión, tenemos la intención, sabemos lo que queremos hacer, pero ¿quién nos va a rodar esa piedra tan grandotota, esa piedra tan pesada para poder acceder al cuerpo del Maestro y terminar, ¿verdad?, de ponerle los ungüentos y los perfumes? Sabemos que cuando llegan la puerta ya está rodada, está abierto el sepulcro, están los ángeles, aunque ellas no reconocen precisamente que son ángeles, y aquellas palabras, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo? Y luego sabemos por las Escrituras la aparición precisamente a María Magdalena, donde el mismo Jesús le dice, ve a decirle, ¿no? Y ellas son las mujeres las primeras que van a anunciar que el Señor está vivo, que el sepulcro está vacío. Pero no se menciona a la madre, no se menciona que María, alguien podría pensar, ¿quién más que ella querría ser la primera en esa ¿verdad?, hazaña que iban a realizar, en esa tarea que iban a realizar de terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús? Ella la primera que pudo haber estado allí. Sin embargo, los evangelios no mencionan a María, la madre de Jesús, como parte de aquel grupo de mujeres que muy temprano en la mañana fue al sepulcro. Los padres de la iglesia, a través de la historia, ¿verdad?, y estudios han reflejado, claro, no estaba allí porque ya el Señor se había presentado ante su madre, ante aquella que se mantuvo fiel al pie de la cruz en el dolor, ante aquella que fue fiel hasta el final, ante aquella que como madre partida de dolor sabía que continuaba siendo la humilde esclava del Señor y que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre tenía que ser cumplida en su Hijo, de quien ella sabía era el Hijo de Dios, de quien ya el arcángel Gabriel le había dicho será llamado Hijo del Altísimo, será grande, Príncipe de paz, el Salvador, el libertador de su pueblo. Ella que como buena judía sabía que estaba prometido ese Salvador a su pueblo. Ella que siempre, en lo más profundo de su corazón, guardó la realidad y la verdad de que su Hijo era ese Mesías esperado y ansiado por su pueblo. Ese mismo que no reconocieron, ese mismo que pidieron su muerte, ese mismo a quien crucificaron, ese mismo a quien previo a la crucifixión lastimaron de una manera brutal. ¿Qué es lo que celebrábamos durante el Tríduo Pascual y estuvimos rememorando durante la Cuaresma? Ahora no, ahora es Cristo glorioso y resucitado, y la madre que se alegra, la madre que recibe la noticia. Ya no son los ojos de la parturienta aquel día de Navidad asombrados ante la maravilla de dar a luz al Hijo de Dios y ver a un niño que se parecía a ella, aleluya, ante el asombro de la grandeza de Dios en un tierno y pequeño bebé. Ya no eran los ojos de la mujer al pie de la cruz, que no podía hacer nada para aliviar el dolor del Hijo, que no podía hacer nada para evitar la muerte del Hijo de sus entrañas. Ahora es la mirada alegre, ahora es la mirada luminosa,
Ahora es la mirada llena de luz, llena de esperanza de una mujer que supo esperar y que en esa fe pudo ver con sus propios ojos la gloria del Hijo resucitado. Tengo que hacer pausa, regresamos con la parte final de este hermoso programa, Pascua y María. Y aquí en la parte final de este programa Pascua y María, tiempo de Pascua aquí en Acércate a la Fuente, tiempo de gozo, tiempo de alegría, tiempo de esperanza, tiempo de alegrarnos como se alegró nuestra Madre María al ser la primera en ver a Cristo resucitado. Una vez más, Beatriz, eso no está en la Biblia, en ningún pasaje de la Escritura dice que Jesús se le apareció a su madre, no está ahí, pero toda la lógica nos deja entrever que Jesús se aparece primero a su Madre Santísima, la que merecía de entre todos aquellos discípulos y seguidores conocer que había triunfado sobre la muerte como lo había predicho, resucitar al tercer día. Hay revelaciones privadas que dicen que incluso ese sábado, luego del sepelio, luego del entierro de Jesús en el sepulcro, aún en su dolor, María era la que confortaba a aquellos que venían ya tristes, desesperanzados, totalmente desencajados en el dolor y en la incertidumbre de pensar, ¿y ahora qué? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo crucificaron? ¿Lo vimos? ¿Se murió? ¿Lo enterraron? ¿Ahora qué? Y yo puedo imaginar a nuestra Madre Santísima, a Nuestra Señora, a la mujer de la fe inquebrantable, diciéndole a aquellos hombres y mujeres, tranquilos hijitos, Él dijo que resucitaría y yo le creo. Tranquilos hijos, mi hijo, ¿cuántas veces les habló? Ella tiene que haberles recordado tantas palabras, porque aunque las escrituras directamente no impliquen la persona de María, María tiene que haber estado presente en muchos de los discursos del Hijo. Es más, María siendo su madre, la persona más cercana, la persona más íntima, la persona más conforme a Él, la persona más parecida a Él, aquella que también, ¿verdad?, concebida sin pecado original, se mantenía limpia, la más limpia de todas, la más pura de todas. Ella simplemente por ser su madre también. ¿Tú nunca te has puesto a pensar cuántos secretos, cuántas enseñanzas en privado tuvo que haberle compartido Jesús a su madre? A la mujer, no cualquier mujer, a la mujer, a la escogida, a la bendita entre todas las mujeres. ¿Cómo entonces no pensar que ella es la primera en enterarse de la triunfante resurrección de Cristo? Como recita el pregón pascual, ella la primera en enterarse que había ya resurgido del abismo, rotas las cadenas de la muerte, que su Hijo, la luz del mundo, venía a iluminar ya todas las tinieblas, toda la oscuridad. María, la madre del resucitado. Si tiene oportunidad, busque el documento que le estoy citando. Es corto, muy bonito. La madre del resucitado de San Juan Pablo II. Para que busque, para que lea, para que usted también dentro de esa lógica que debemos tener, no sé cuántos recuerdan el programa que teníamos anterior a este de Acércate a la Fuente, que se llamaba Mente y Corazón, donde precisamente hablábamos de eso, el uso de la razón. Ahí con la cita de San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Hay que usar también una lógica, una analogía,
No podemos dejarnos, si no lo dice ahí, pues no pasó. Es que no necesariamente tiene que ser así. Así que quiero que viva este mes de mayo en esa misma alegría. Pascua es un tiempo alegre, Pascua es un tiempo de gozo, de saber precisamente que hemos sido salvos por Jesús, que murió en la cruz, pero resucitó. Vana es nuestra fe, vacía es nuestra fe, dice Pablo, si no creemos en la resurrección. Y no hay mejor manera de celebrarlo, de gozarlo, de vivirlo, precisamente que de la mano de nuestra Madre María, aquella que nunca perdió la fe, como te digo, aquella que se mantuvo firme e incólume ahí al pie de la cruz, luego en ese sábado ante la realidad que había de que Cristo había sido sepultado, pero también la primera en enterarse de esa resurrección gloriosa, el Hijo de Dios Altísimo. ¿Cómo se le debe de haber revelado? Cuánto amor tiene que haberse expresado entre ellos, cuánta alegría, cuánto gozo, cómo debe haber saltado aquel corazón de la madre, el mismo que, como te decía en el primer segmento, fue traspasado por la lanza, por la espada, como le había profetizado Simeón. Ahora el mismo corazón feliz, el mismo corazón lleno de Dios, el mismo corazón lleno de una esperanza que no defrauda, como luego hablaremos en otro de los programas, porque recuerden que estamos en año jubilar. Así que, ¿qué más que celebrar dentro de este jubileo, dentro de esta gran alegría, muy a pesar, ¿verdad?, del tránsito de Papa Francisco a los cielos? Usted, si está viendo este programa el lunes, el cónclave no ha comenzado. Si lo está viendo en repetición, probablemente ya tenemos un nuevo pontífice. Pero en esa misma alegría de saber que estamos en este gran jubileo de la esperanza, es que debemos seguir viviendo este tiempo de Pascua. Y qué mejor que de la mano de María. No tan solo porque en este mes de mayo la celebramos, la honramos y la veneramos de una manera más pública, por decirlo de esta manera, ¿no? Y con rosarios y flores a María, sino también porque ella es la mujer de la Pascua, la mujer de la fe, la mujer del gozo, la mujer de la fidelidad, la mujer de la esperanza. Así que viva el resto de este tiempo pascual que, recuerda, termina con la fiesta de Pentecostés de la mano de nuestra Madre María. Ya me tengo que despedir, así que gracias como siempre por tu cariño, por tus oraciones, y nos vemos en el próximo programa de Acércate a la Fuente. Queda precisamente la paz del resucitado y en los brazos de María, la Señora de la Pascua.